Graça e paz, meu amado irmão, que Deus bendiga maravilhosamente sua vida. Estamos em mais um culto da Igreja Menonita, aqui de Santa Rita, Igreja de Oração, para bendecir tu vida. Meu amado irmão, este fim de semana, este domingo, é um domingo um pouco mais especial, pois a partir de mañana a quarentena em Paraguai cambia um pouco, não sei, passa uma nova etapa, uma quarentena inteligente, por lo tanto, podremos passar a ter uma nova perspectiva da igreja, ou seja, a igreja se adapta a sua nova realidade. E falaremos de esto mais tarde. Espero que Deus bendiga de maneira maravilhosa tu vida por meio do estudo da palavra de Deus. E hoje falaremos sobre o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. É um texto muito curto, pero que traz muitas e muitas verdades, muitas e muitas realidades para nossa própria vida. Vamos a ler. O texto diz o seguinte em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pablo, apóstolo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de la parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar juntos. Bendito sea tu nombre, Dios. Clamamos que el Señor haga con que tu palabra sea clara en nuestros ojos, que nosotros entendamos lo que quieres para nuestra vida, que Señor, usted nos cambie, que cada día, cada semana, Señor, que pasa, seamos mejor que la semana pasada, Señor. Que caminemos, Señor, adelante de ti y caminemos, Señor, para hacer completamente tu voluntad, Señor. Clamo perdón por nuestros pecados, clamo perdón por las cosas que hacemos, Señor, que no te agradan de manera ninguna. Por eso clamo, Señor, que usted cambie nuestros corazones, que el Señor trabaje en nuestras vidas, Padre, para que estemos cerca de ti, para que podamos agradarte, para que glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Hermanos, esta carta, como qualquer outra carta de Pablo ou del Nuevo Testamento, ella empieza como empezaba qualquer tipo de carta de aquel tiempo. Hoy en día, cuando escribimos una carta, generalmente ponemos al excelentísimo, prezado, Señor tal, 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 y en el final de la carta es que ponemos nuestro nombre. En aquel tiempo no, el nombre se iba en el primer lugar, como ve en el texto, Pablo. Sin embargo, hay algo diferente de la carta de aquellos tiempos. En la carta de aquellos tiempos siempre hay el escritor de la carta y el destinatario luego enseguida, o alguna descripción del escritor y el destinatario. Sin embargo, la diferencia de las cartas del Nuevo Testamento es que tanto el autor o el escritor como los receptores de la carta, el destinatario, son relacionados directamente con Dios y Jesucristo, ¿okay? Dios Padre y Dios Hijo. Entonces miren el texto otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesucristo que están en Éfeso. Hermanos, la primera cosa que debemos saber que siempre cuando nos destinamos a otro hermano en Cristo, debemos mirarle como un salvo en la cruz. Debemos mirarle como familia de Dios. Mire cómo Pablo habla a los destinatarios. Él dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. O sea, hay esta cuestión de hermandad, O sea, somos hermanos en Cristo, tú y yo. Si Cristo te salvó y Cristo salvó a tu vecino o a tu amigo, somos a partir de entonces hermanos. Y en una iglesia, para que ella crezca, para que ella tenga una virtud diferente de las demás, es necesario, más que necesario,
está este aire de hermandad, este aire de familia de Dios. ¿Ok? ¿Existen peleas adentro de la familia? Existen, muchas veces. ¿Cuántas veces ya no he peleado con mi hermana, con mi hermano? Sin embargo, somos familia. No interesa si cuando éramos niños nos peleábamos, no sé qué. Ahora entendemos que somos hermanos y la hermandad es superior a todo. Por lo tanto, cuando usted participa en una iglesia, usted debe mirar a las personas que están adentro de la iglesia como hermanos, como familia. Debes amar al prójimo. Esto es una ordenanza bíblica, amar al prójimo. Además de eso, hermanos, vamos a ver otras cosas. Vamos a ver cómo Pablo se siente y cómo Pablo se presenta. Él dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hoy en nuestros días no existen apóstolos. Si alguien se llama de apóstol, no está según los padrones bíblicos. No existen más apóstoles en los días de hoy. Los únicos apóstoles que existieron fueron los 12 y Pablo. Okay. Los apóstoles tenían un ministerio muy, pero muy específico, por eso no existen apóstoles en los días de hoy. Vas a ver textos como Hechos capítulo 1, del cual ellos dicen cuáles son las características necesarias para ser un apóstol y ninguno en nuestro tiempo puede cumplir. Uno, porque es necesario que la persona tenga participado de todo el ministerio terreno de Jesús. Entonces, para ser apóstol, la persona tiene que tener más de 2000 años. Entonces, no tenemos nadie con esta edad en el día de hoy, por lo tanto, no tenemos apóstoles en nuestros días. Entonces, Pablo está hablando de un ministerio específico que fue dado a él. Pablo, apóstol de quién? Tenemos que entender que en nuestros días no existe el ministerio apostólico, pero existen muchos otros ministerios. Existe ministerio pastoral, existe ministerio de acción social, existe ministerio de visitación, existe ministerios, bien, de cuántas cosas quieras, de evangelismo, el propio ministerio de oración. Y muchas veces Dios trabaja en tu corazón para desarrollar un ministerio específico. Ejemplo, entre los propios pastores, los propios pastores, cada uno tiene un llamado específico ministerial. Ejemplo, yo entiendo que mi principal llamado ministerial es la cuestión de enseñanza, enseñar la iglesia a ver la Biblia de manera diferente, de manera más profunda. Este es mi llamado. Y estoy capacitándome para tal llamado. Y es claro, llamado, ministerio no es solo pastoral. Existen muchos y muchos ministerios. En muchos casos hay hermanos adentro de la iglesia que tienen ministerios más bendecidos, más productivos, ministerios más llenos de la gracia de Dios que de muchos pastores. Conozco la historia de dos señores, ya debo haber hablado de esta historia, pero son dos señores de una iglesia bautista en una ciudad en que la iglesia bautista se quedaba junto a la plaza pública. Y allá tenía una pista una pista para bicicletas, skate. Entonces, los niños jugaban y se iban a hacer pipí en la pared de la iglesia. O sea, el pastor se quedó loco con eso, porque iban a tener culto y aquel olor a todas las semanas, aquel olor a pipí. Y entonces el pastor, ya loco con esto, dos señoras, ¿verdad?, en la iglesia, dijo así: pastor, ¿y si nos quedamos aquí durante la tarde y ofrecemos jugo y ofrecemos el baño para estos jóvenes y niños que vienen a jugar? Entonces, si quieren hacer pipí, se hace pipí en el baño. Pero van a ensuciar. No, nosotros limpiamos. Y empezó así. Entonces hacían un jugo helado, ofrecían baños
Y se pasó, y se pasó, y se pasó. Estas mujeres ganaron el alma de todos aquellos niños, por medio de su ministerio, por medio de su amor, por medio de su cuidado. Entonces fue el ministerio que Dios implementó en el corazón de aquellas señoras. Entonces, ¿cuál ministerio Dios está tocando en tu corazón para que usted empiece? Para que usted, quizás ni empiece, pero continúes. Que muchas veces empezamos ministerios y por las dificultades, muchos casos, dejamos el ministerio para otro momento, dejamos el ministerio para otras oportunidades. Y muchas veces, adentro del ministerio, estando activos con el ministerio, nos desanimamos, nos dejamos llevar. Sepas que tu ministerio es de Jesús. Tu ministerio es una propiedad de Jesús. El texto bíblico que leemos dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesús. Entonces Pablo era un apóstol de Jesús. La función apostólica tenía un dueño y este dueño es Jesús. Tu ministerio tiene un dueño. Mi ministerio pastoral tiene un dueño y este dueño es Jesús. No estoy haciendo el ministerio pastoral por mí mismo. Y además de ser de Jesús, Pablo dice que es propiedad de Jesús y otra cosa, es por la voluntad de Dios. Dios opera su voluntad en nuestra vida. Entonces, él estaba ejerciendo el ministerio apostólico. No era por su voluntad necesariamente, era por la voluntad de Dios. Miren la historia de Pablo. Pablo odiaba la iglesia. Él quería matar a los apóstoles. Él quería terminar con esta plaga según su visión. Y de repente Dios dice, no es esa mi voluntad, Pablo. Usted va a conocer sobre mi persona, vas a conocer sobre Jesús. Entonces, literalmente, Dios convence a Pablo y después lo llama a ser apóstol. Entonces, mis queridos, debemos saber que nuestro ministerio es de Jesús, tiene un dueño. El ministerio no es nuestro, nosotros no hacemos lo que queremos en el ministerio. ¿Okay? Entonces, Él tiene un dueño y Él es hecho por la voluntad de Dios. Entonces, aprendamos a entregar nuestros ministerios adentro de la voluntad de Dios, entregar nuestras vidas en la voluntad de Dios. Primero, nada huye de la voluntad de Dios. Si Dios quiere algo, usted puede correr a otro lado. Dios hará cumplir su voluntad. Mira el profeta Jonás, él se dispuso, pero a ir al lado contrario. Dios dijo, andate a Nínive, y él se dispuso, pero a huir de Dios. Y él no consiguió, Dios cumplió su voluntad. Entonces Dios cumplirá siempre, absolutamente siempre su voluntad. Entonces, sería mucho mejor si nosotros participáramos activamente de la voluntad de Dios. ¿Okay? Muchas veces tenemos un ministerio muy bendecido, pero por nuestros pecados, por nuestra dureza de corazón, por no querer hacer las cosas de Dios, Dios simplemente nos saca el ministerio y lo da a otro o utiliza a otra persona y bendice a otra persona. Entonces Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Entonces, hermanos, aprendamos a entrar adentro de la voluntad de Dios. Aprendamos a curvarnos delante de la voluntad soberana de Dios. Esto hará gran diferencia en nuestras vidas y ministerios. Y Pablo, hablamos un poco sobre el ministerio de Pablo. Él destina esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En los mejores originales, en las mejores versiones textuales, no existe la palabra Éfeso allí. En la realidad está un espacio en blanco. Muy probablemente Pablo escribió esta carta, la carta que nosotros llamamos de Efesios, para las iglesias. O sea, la persona recibía la carta, completaba con su nombre de la iglesia y enviaba una copia a otra iglesia que completaba con el nombre de la iglesia.
¿Cómo se quedó conocida como la carta a los Efesios? No sabemos. Existen algunas teorías que la iglesia de Efesios fue la primera a recibir y ella puso su nombre Efesios y empezó a hacer copias y envió a los demás. Entonces esto ya trae una aplicación para nosotros, que esta carta podría muy bien ser Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Santa Rita. Es un ejemplo. O usted, si eres de otra ciudad, estás viendo, pones el nombre de otra ciudad o pones el nombre de tu iglesia aquí. Entonces es una carta escrita para usted y para mí. Y Pablo nos llama de santos y fieles en Cristo Jesús que están. Entonces acuérdense cuando hablamos de familia de Dios. Nosotros somos santos y somos fieles en Cristo Jesús, que estamos en una ciudad. Entonces no somos más ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Somos pertenecientes a Cristo. Somos parte de la voluntad de Dios, que estamos pasando por aquí. Y esto es maravilloso. Mire cómo Pablo llama a los hermanos allí, de santos y fieles. Hermano, empezamos con la palabra santo. Usted que se conoce, usted puede llamarse de santo. Yo que me conozco, yo puedo decir, no soy santo. Tengo muchos pecados, lucho diariamente contra el pecado. Estoy lejísimos de una santidad. Entonces, usted que se conoce y conoce todos tus pecados, todas tus intenciones, todo lo de mal que hay adentro de ti, usted puede decirse santo. Mis hermanos, nosotros no somos santos. Sin embargo, Dios cuando nos salvó, Él nos tomó del pecado y nos lavó. Él nos lavó. Ahora la condenación del pecado que estaba sobre nosotros no está más. Y Él, como una posición, nos puso como santos. ¿Okay? Es como un presidente. Él es electo en las votaciones, entonces posicionalmente Él ya es presidente. Ahora falta el tiempo de la posesión, o sea, el tiempo en que Él será de hecho presidente. Nosotros ya somos santos en Cristo Jesús y luchamos día tras día para alcanzar entonces la santidad. Y esto será concretizado en el cielo. Pero en esta tierra tenemos la lucha de llegar lo más cerca posible de la santidad real. Por lo tanto, Dios cuando mira a usted, Él ve a Jesús. Dios mira a usted y Él ve una santidad, porque tus pecados fueron pagos en la cruz. Ahora Dios nos exige que vivamos según la posición que tenemos. Dios exige que nosotros tengamos una vida de acuerdo con la posición que tenemos, con lo que somos. Nosotros somos santos, vivamos como seres santos. El santo no es aquel que mira a los otros y dice, este pecadito ahí. No, el santo es aquel que hace así, yo soy pecador y necesito cambiar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, hermanos, dobles tu rodilla, clame a Dios, Dios, ¿en dónde estoy pecando contra ti? Ayúdame a ser más santo y fieles en Cristo Jesús. Hermano, una otra característica que Pablo resalta en la iglesia de Dios es la fidelidad a Dios. Es una fidelidad absoluta a Dios. Usted se fue en el supermercado, alguien te dio el vuelto equivocado. No, usted es fiel a Dios. No, acá está el vuelto equivocado. Debo recibir menos que esto. O usted es casado, tu esposa o esposa no es la mejor persona del mundo, están con dificultades en el casamiento.
están pasando por malos ratos, usted es fiel a Dios. Existen muchas excusas que escuchamos, no, pero estaba tan difícil, no sé qué, yo no consigo quedarme, tal, me voy a divorciar o otra persona. Hermanos, entiendan, usted es fiel a Dios, por eso usted es fiel en tu trabajo, usted es fiel a Dios, por eso usted es fiel con tu esposa o esposo, por eso que usted es fiel con el poco, por eso que usted es fiel con el mucho. Entonces, mis queridos, acuérdense de lo que Jesús dijo. Fuiste fiel en lo poco, sobre el mucho te pondré. Entonces, seas fiel a Dios hasta en los mínimos detalles. No dejes de ser fiel. No dejes de incumplir con las propias ordenanzas de Dios. Entonces nosotros somos santos y fieles en Cristo Jesús. Y por final, dice así el versículo 2, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Existe una bendición, yo siempre saludo a los hermanos con la gracia y con la paz, porque esta es una bendición utilizada en toda la Biblia, pero hasta hoy pocas personas me preguntaron por qué. Les comento el por qué. Hermanos, no existe cosa más importante que la gracia y la paz de nuestro Señor. Hermanos, cuando Dios nos salva, Él nos da la gracia, o sea, merecíamos completamente el infierno. Merecíamos lo que hay de peor en el mundo. Pero Dios dio su gracia a nosotros, nos dio salvación, nos está dando una casa, te está dando internet para ver este video, un celular, una tele. Entonces Dios nos ha agraciado cada vez más. Estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo algo maravilloso, que es la gracia de Dios. Sepa, si usted cierra un negocio, si usted estás ganando bien, si usted sepas que estás bajo la gracia de Dios, no es por tus manos, es por la gracia de Dios, porque si Dios no bendice, nada, absolutamente nada de bueno sale. Miren la historia de Job. Cuando Dios sacó su mano, de cierta forma, Job perdió todo de la noche para el día. Entonces, agradezcan la gracia de Dios sobre sus vidas. Y otro, la paz es la paz del Señor y con el Señor. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos, estamos en paz con Dios. Dios está en paz con nosotros, siendo más real al texto bíblico. Y además de que Dios está en paz con nosotros, no estamos más en guerra contra Dios. Dios nos dio su paz. O sea, ahora tenemos paz. La cosa más terrible que existe en el mundo es la falta de paz. Miren, la mayoría de los problemas psicológicos que enfrentamos en nuestros días son falta de paz. Por ejemplo, la depresión, la falta de paz con el pasado. Las crisis de ansiedad, la falta de paz con el futuro que no pasó aún. Entonces, amados hermanos, que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea para contigo. Sepan que esta gracia y esta paz no vienen de cualquier lugar. Ellas vienen de Dios, que es nuestro Padre, que es el Señor de nuestras vidas, y Jesucristo, que es el Señor absoluto de todo. Entonces, como iglesia, seamos santos, seamos fieles a Dios, tengamos un ministerio fiel a Dios.
y estemos también llenos de la gracia y de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Yo clamo a Dios que este mensaje haya tocado en tu corazón, que usted busque a partir de hoy una santificación mayor, que usted busque ser más fiel a Dios con lo que tienes y con lo que eres. Yo clamo a Dios que usted se llene de la gracia y de la paz de Él y que usted ejerza maravillosamente tu ministerio. Entonces, que Dios bendiga maravillosamente su vida y para terminar nuestro culto de hoy, terminar nuestra predicación del día de hoy, quiero decir que a partir de mañana, lunes, nosotros estaremos haciendo visitas y cultos en la casa. No dejes de agendar tu horario para recibir visitas semanales, para poder cultuar a Dios. Como dice, la iglesia se adapta a su realidad. Hoy no podemos hacer un culto en la iglesia por el tema del coronavirus y todo eso. Sin embargo, podemos hacer cultos en las familias. Entonces, no dejes de tener esta bendición, no dejes de tener este momento especial de Dios y de culto en familia, junto con el pastor, junto con algunos hermanos que estarán responsables. Que Dios bendiga maravillosamente tu vida y espero tu contacto para el culto. Bendiciones.